más que nada, mil gracias por la invitación a NR Comunicaciones, a la Universidad de Anáhuac, y creo que como estos son muy importantes porque la oportunidad que tiene México desde mi punto de vista es crecer en la cultura turística, que la sociedad esté más consciente de lo verdaderamente importante que es el turismo, no solo para la economía nacional, sino para los mexicanos, para las familias, lo que representa, pero particularmente el futuro tan grande en un país que verdaderamente tiene claras ventajas competitivas, que genera un valor agregado muy importante y que de alguna forma es una industria que afortunadamente lo que vendemos es servicio y el servicio se da con el recurso humano, y en un mundo en donde la tecnología está desplazando el factor humano, bueno, qué mejor que el turismo, que sea el área donde verdaderamente nuestro país quiera apostar para el crecimiento de la población en sus temas económicos principalmente. Yo soy convencido de que, bueno, el mundo es cambiante, la vida se da en ciclos, la industria turística no es la excepción. Y bueno, lo importante es siempre buscar ese camino ascendente que nos permita materializar las metas que nos tenemos, entendiendo que por momentos hay descalabros. Yo diría que ahorita estamos en una etapa de aprendizaje, una etapa de cambio de gobierno que generalmente implica una curva de aprendizaje que, bueno, creo que todos en el país tenemos que trabajar con nuestras autoridades a que ese aprendizaje sea lo más rápido posible y lo más eficiente. En temas de turismo, yo creo que tenemos algunos tropiezos en este momento, cuestionar si el país requiere de inversión publicitaria para generar más y mejores ingresos de mayor calidad, si requerimos mejorar nuestra conectividad, nuestras comunicaciones, particularmente a través de aeropuertos más eficientes, más competitivos, por poner algunos ejemplos. Yo soy de la opinión que el país sí los necesita y bueno, creo que los empresarios dentro del sector tenemos la obligación de seguir insistiendo, seguir trabajando en la línea de que si al país le conviene, y quizá por esa curva de aprendizaje, por el momento, por cualquier circunstancia que se haya presentado en su momento, creo que uno haría mal aceptar y no decir nada y doblar las manos. No se trata de confrontar, se trata simplemente de convencer, de seguir caminando en la dirección de que no solo para el turismo, sino para la economía nacional, es importante que México sea un país más competitivo y para ser más competitivo requerimos de recursos publicitarios, promocionales y requerimos también de mejor conectividad, particularmente la aérea. Entonces, pues creo que esa va a ser la función que los empresarios vamos a tener, con la enorme esperanza de que vamos a acabar convenciendo al nuevo gobierno y esperemos que tengamos ese cambio. Ahora, si quieres, para agotar ese tema, me gustaría preguntarte, antes de pasar con Jorge y con Francisco, evidentemente creo que todos estamos en sintonía de que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y que tal vez si ha habido derroche, se puede reorientar el gasto, pero creo que la industria coincide en que es importante la promoción turística de nuestro país. Como cualquier industria, si no se busca cómo generar ingresos, cómo mejorar la derrama económica, pues el producto, aunque sea muy buen producto, se va a ver afectado y no va a tener su potencial. México debe de ver el turismo como el gran negocio del país y como el gran negocio que es, requiere comercialización, requiere de mecanismos eficientes y qué mejor que un esquema que encontramos hace 19 años, en donde no le cuesta al contribuyente, en donde el viajero extranjero a través del boleto de avión que paga genera los recursos para que la promoción siempre tenga los mismos y se crea ese círculo virtuoso en donde un mayor número de visitantes viene, mayor es la derrama. Es un mecanismo
ideal, o sea, no tiene ningún sentido por qué desaparecerlo. Hombre, ¿se puede hacer más eficiente el gasto? Por supuesto. Creo que es un buen momento para crear una nueva entidad, que sea una entidad más ligera, más autónoma, más libre de ejecutar las decisiones que le convienen al país en temas comerciales turísticos, una entidad en donde se sume no únicamente el gobierno federal, sino todo el sector, los empresarios en particular, en donde aportemos tiempo que permita invitar a todos los directores de las grandes organizaciones a que dediquen su conocimiento y aporten hacia dónde debe ir la estrategia turística de nuestro país. México tiene un potencial enorme. Yo estoy convencido de que si hacemos las cosas correctamente y no tenemos por qué no, el número de turistas debe de crecer de 40 millones a 60 millones de visitantes y la derrama económica debe de crecer de 22,000 millones de dólares a 43,000 millones de dólares al término de este sexenio. Esta es una buena meta, claro. Y yo creo que si nos ponemos esa meta nos va a marcar la pauta de qué es lo que tenemos que hacer. Francisco Madrid. Querría, Mario, hacer un apunte que me parece muy relevante. Tuve oportunidad de estar hace 2 días en este encuentro que tuvo el secretario Torruco con los empresarios organizados del país, en este Consejo Nacional Empresarial Turístico que preside Pablo Azcárraga. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, México en los años recientes, pues en materia turística le ha cobrado factura el tema de inseguridad, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda. Esta última inicio de desaceleración de los flujos es precisamente coincidente con el Travel Advisory más duro de Estados Unidos. Lo que diría es que los primeros 90 minutos de la reunión, 90 minutos, no salió el tema de seguridad. Básicamente la prioridad, la urgencia es cómo articular esta parte de la promoción turística. Querría aprovechar yo, si me permites, Mario, para preguntarle a Jorge Manos. En 1992 este país inició un proceso de descentralización, ¿no? Se transfirieron en la Ley Federal de Turismo de ese año las facultades del turismo a los estados. El proceso, digamos, se dio muy poco a poco porque no fue acompañado de dinero, ¿no? Le pasaron en la ley, usted toca, pero pues dinero no tenemos, ¿no? A finales de esa década y poco a poco, durante los siguientes años, se fueron canalizando recursos, además de la promoción resuelta, digamos, con el Consejo de Promoción Turística y resuelta con el impuesto al hospedaje, para proyectos realizados de manera conjunta en inversiones con el Estado, con los municipios, y quizás el caso más representativo son los pueblos mágicos, aunque hay muchos otros proyectos de malecones, de otras pequeñas obras. ¿Cómo se sienten, Jorge, tus colegas, los secretarios de turismo, en esta condición donde esos recursos ya no están en el presupuesto? No les pidió la Secretaría de Hacienda, pero tampoco los concedió el Poder Legislativo. No hay, digamos, cosas claras. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los funcionarios estatales de turismo? A ver, Jorge, te presto. Tomas ese, perfecto. Claro que sí. Primero, bueno, agradecer la invitación, muy buenos días a todos y bueno, coincido con lo que comentó Pablo y tú, Paco, en el sentido que la promoción no puede parar, no debe detenerse, y lo que es una realidad es que hay un nuevo cambio de gobierno. Estamos conscientes que tenemos que obviamente trabajar en equipo, pero también es muy válido decir lo que sentimos, y es una realidad que el programa de Pueblos Mágicos pues fue un éxito y que muchísimos municipios, obviamente la derrama económica que se lleva a cabo en estos municipios, lo que han incrementado el número de visitantes se debe a este nombramiento. Has dicho algo muy importante: durante tantos años siempre hemos presumido las buenas cifras del turismo, que somos o no sexta potencia mundial, pero año con año yo creo que tampoco lo hemos tomado ni gobierno municipal, estatal, ni tampoco federal como lo que es, como una prioridad, porque así como ha habido recortes en la promoción, al inicio, hace algunos años, la bolsa de Programa Mágico era de 1,560 millones de pesos, y si íbamos creciendo en el número de visitantes y llegamos a los 40 millones, ¿por qué la bajan a 528? Y este año, bueno, nos encontramos los 32 estados con que ya no tenemos esta bolsa de recursos.
Sí es cierto que obviamente las autoridades federales, el licenciado Miguel Torruco, que lleva más de 40 años de trayectoria y conoce muy bien el sector, nos ha dicho, bueno, sí va a haber recursos, pero también los secretarios lo hemos dicho, y los presidentes municipales, tenemos que apurarnos porque las ferias están a vuelta de la esquina. La próxima semana la feria de Fitur, luego viene ANATO, luego viene la ITB, luego viene la feria más importante de cruceros, que ahora va a ser en Miami, la habían movido unos años a Fort Lauderdale. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo le vamos a hacer los destinos para trabajar con el gobierno federal, pero lo más importante, este ente o esta nueva figura que va a suplir al Consejo de Promoción, pues tenemos que apurarnos para ver cómo vamos a hacer esa sinergia que ya existe entre los gobiernos y entre la iniciativa privada, de ver si a través de los fideicomisos, de las mismas bolsas de promoción de los estados, pero tenemos que crear este organismo para poder tener la presencia de México en todas las ferias nacionales e internacionales. Tenemos que apurarnos, y lo digo porque hay países como Cuba, como República Dominicana, que están obviamente en todas las ferias participando. Entonces tenemos que hacer nosotros esa labor de trabajo en conjunto, de equipo. Desde la CETUR, les platico rápido, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos. Ya estamos viendo, primero, la promoción por regiones. Yo soy de Campeche, ya me reuní con Marisol de Quintana Roo, con Michelle de Yucatán, tenemos que ver cómo potencializar el producto Yucatán Península o el Mundo Maya. Los estados del centro ya hicieron sus reuniones para ver ellos los mismos recursos que le daban al Consejo de Promoción Turística, cómo ellos pueden hacer convenios para pasos con los socios comerciales. Y lo mismo los estados del norte, pero Paco lo ha dicho, yo creo que nos hemos olvidado un poquito del tema principal. La inseguridad nos ha hecho mucho daño, y pues no es un secreto que el mercado estadounidense se nos va a caer, que ya se nos empezó a caer, que hay muchísimas cancelaciones de vuelos, principalmente el aeropuerto de Cancún, que es el número 1 en vuelos internacionales. Hay muchísimas cancelaciones y es por los niveles de inseguridad. Entonces tenemos que ir de la mano, pues, municipio, estado, federación y obviamente pues, con la iniciativa privada. Yo por eso, para terminar, desde la CETUR, lo que estamos viendo nosotros es que tenemos que movernos muy rápido, tenemos que plantearle la necesidad de urgencia de nuevo este nuevo ente de promoción para poder obviamente hacer esas campañas de promoción, y también, pues muy válido, llevan 2 meses, mes y medio, que ya en las próximas semanas nos puedan decir cómo le vamos a hacer para poder invertir en nuestros estados. Si la bolsa del Tren Maya son 5.860 millones, pues también poder hacer, y es muy válido, un planteamiento, que se puedan etiquetar algunos recursos, ¿no? Yo sé que hay otras dependencias que también podemos obviamente bajar recursos, pero también es muy válido que podamos contar los estados con esta bolsa de inversión, porque no solamente los pueblos mágicos, el PROT, que es el programa de capacitación, el impulso a la gastronomía, las ferias de pueblos mágicos que se tenían año con año, y no olvidarnos, con esto finalizo, el turismo de reuniones. Es bien importante también apuntalar el turismo de reuniones. Para todo esto se necesita obviamente dinero y capacitación. Pero el reto es precisamente hacer más con menos, ¿no? Y eso parece que en todo el gobierno federal. También ayer platicaba yo con la nueva embajadora de México en Washington, y es lo que me decía, ¿no? Porque ya tienen nuevos encargos también, además de que se les reduce el presupuesto en esta lógica de austeridad del gobierno, pues también se les encargan nuevas funciones, que es por ejemplo la promoción turística y comercial de México al cuerpo consular. Esa parece la tónica, más con menos. ¿Es posible más con menos? No, ahora sí que a mí no me vean, ¿verdad? Yo no lo rompí. Yo tengo, digamos, una preocupación adicional compartiendo esta dificultad que se ve, porque si no tienes dinero para la promoción y no tienes dinero para esas pequeñas obras, digamos, que te ayudan a poner otros nuevos destinos en valor. Esta conferencia el pasado lunes se replicó en Cancún y fue muy interesante conocer algunos datos de cómo va la cosa por allá. Este es el buque insignia del turismo mexicano, y este buque insignia el año pasado reportó 25 millones de pasajeros internacionales, una barbaridad, pero eso supone solo un crecimiento del 4%, solo, o sea, y ya quisiéramos un crecimiento así. Del otro lado, la oferta de cuartos en la parte, sobre todo en la parte norte del estado, está creciendo pues al 7-8%, es decir, hubo unos 7-8 mil cuartos nuevos. Es decir, 2 o 3 huatulcos nuevos entraron en funcionamiento el año pasado.
Y comentaba los empresarios locales que un dato que les tiene muy preocupados es que los primeros 10 días de este año, la ocupación en Cancún particularmente ha estado 10 puntos por debajo del año pasado, 10 puntos. Entonces yo quería aprovechar, si Pablo nos ayuda a reflexionar el impacto, o sea, por un lado tienes una desaceleración de la demanda, tienes quizás un exceso de oferta puesta en el mercado, ¿qué efectos tendrán esto en el corto y en el mediano plazo, Pablo? Bien, digo, lo primero que… No, eres tú. A ver si el tercero es lo bueno, sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que a fin de cuentas los ingresos se dan por la combinación principalmente de la ocupación o el número de visitantes o el volumen y el precio, la tarifa a la que se comercializa el producto turístico. La regla bien conocida, cuando baja la demanda y más aún cuando esta demanda baja en un momento que ha crecido la oferta, la presión de abaratar el producto turístico es enorme. Y en esa situación estamos, como bien lo dices, Paco. Gracias al éxito que ha tenido la actividad turística en los últimos años, particularmente los últimos 8 años que ha tenido crecimientos de doble dígito en muchos de los indicadores, bueno, se ha traducido en un enorme interés de inversionistas de participar de ese beneficio, construyendo no solo hoteles, sino todo tipo de empresas y servicios turísticos. En el caso puntual de la hotelería, bueno, hay que entender que la hotelería es uno de esos productos que cuando abre el hotel por primera vez al público, se tiene producido el 100% del inventario de ese negocio por el resto de su vida. O sea, entendiendo que el inventario son las habitaciones, o sea, una vez que está el hotel ahí, pues ni modo que uno le quite cuartos o cargue el hotel y se lo lleve a otro lugar. O sea, entonces el inversionista sí tiene un riesgo importante porque si se equivoca en el tamaño de hotel, inversión, qué sé yo, en lo que de alguna forma afecte su rentabilidad, pues genera. Cuando hay un crecimiento en el inventario, bueno, ¿sí? Cuando hay un crecimiento del 7% en el inventario hotelero, claramente esos inversionistas pues tienen que pagarle al banco, tienen que generar ingresos y la tentación de llenar cuartos a menor precio pues es muy grande. ¿Tú ves una guerra de tarifas pronto? Yo creo que México ha aprendido y ha superado las guerras de tarifas que hemos tenido en el pasado, pero bueno, seríamos ingenuos en el pensar que no va a haber una presión muy fuerte para bajar precios. Y no únicamente porque alguien tenga la intención de sacar una promoción descontando, sino porque lo que llamamos el booking pace se va cerrando y se van presionando el tiempo a llenar esos cuartos que si no se llenan se quedan vacíos y se acaban llenando a precios más baratos, entonces eso sí trae un detrimento. Lo que sabemos muy bien es que bajar la tarifa se baja de un momento a otro y subirla puede tomar muchos años. Y cada peso que se baja en la tarifa tiene un impacto 10 veces mayor que cada punto porcentual de ocupación que se baja. Entonces este negocio va más por tarifa que por ocupación y es lo primero que tenemos que cuidar. La solución es muy sencilla, hombre, si no, tampoco es ciencia nuclear esto. La solución es vamos generando más y mejores mecanismos de cómo comercializar nuestro país. Por eso los empresarios estamos gritando, o sea, ¿cómo se ocurre ahorita quitar el dinero del Consejo de Promoción Turística en un momento crítico? O sea, no hace sentido, ¿me explico? Justificamos y aplaudimos el Tren Maya y qué bueno que crezca el producto turístico, pero no se vale destapar un hoyo para tapar otro, o cómo se justifica quitar el dinero
a la promoción que verdaderamente se necesita para poder justificar un flujo para lo que el tren requiere. Las dos cosas se pueden hacer. Entonces, México tiene que seguir avanzando en crecer su recurso publicitario para que gracias a no solo podamos no caer en el problema de descontar los precios, sino que México siga creciendo su turismo. Sobre esto del CPTM, Consejo de Promoción Turística, ¿cuál es la propuesta de los empresarios? ¿Sacarle un porcentaje tal vez para otra nueva agencia? Nuestra propuesta ahorita es, uno, tenemos que regresar el dinero del derecho de no residente a una nueva entidad que sustituya al Consejo de Promoción Turística y esta entidad aproveche ese cambio para que sea más eficiente, más ágil, una entidad en donde exista un verdadero consejo de administración que lo forme tanto las autoridades como la iniciativa privada principalmente, en donde a través de comités se esté cuestionando la estrategia, cuestionando el gasto, midiendo los avances que se están logrando, dándole permanencia a las campañas y no estar arrancándolas y frenándolas, darle esa continuidad, crear campañas que verdaderamente vayan por un cliente de mayor derrama, que vendan las experiencias del país y no que vendamos al país en base a precios descontados. Y el Tren Maya, que dependerá, pues tendrá reducirse, si es que se acepta esa propuesta, tendrá una merma en el presupuesto para el Tren Maya, ¿no? Pues el Tren Maya deberá de justificarse por sí mismo. Yo no me atrevo a hablar porque desconozco las condiciones del Tren Maya, pero bueno, es un producto turístico que enriquece la experiencia del país y que bueno, yo creo que ese tren se tiene que justificar su inversión por sí mismo, no a expensas de algo adicional como es el dinero publicitario. Francisco. Yo querría aprovechar que está Jorge aquí, recuperar también que en esta reunión entre los empresarios y el secretario Torruco, otro de los temas que salió es el rezago que existe en muchos destinos en la provisión de servicios para la comunidad residente, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema de Cancún, pues de pronto empezamos a hablar, entre comillas, de problemas de primer mundo turístico, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Y ahí hay una saturación en algunos destinos, este fenómeno del overtourism, pero que se traduce pues, en que no hay infraestructura suficiente sanitaria, que no hay vivienda suficiente. Los empresarios han dicho, estaremos encantados de invertir en cuartos para los trabajadores, pero no hay reservas territoriales. ¿Cómo se ve en la perspectiva del Estado pues, cumplir con estas expectativas para poder atraer la inversión? Mencionabas, Jorge, hace un momento, cómo compite en promoción República Dominicana, pero no solo compite en promoción turística, compite en promoción de inversión. Si tú quieres invertir en Dominicana en turismo, tienes 15 años de exención fiscal, ¿no? Pues que en cualquier espacio del país. ¿Cómo van ustedes, los empresarios, los secretarios estatales de turismo, a traer inversión nueva, especialmente donde hay más retos, si no puedes acompañar esto de condiciones adecuadas para la gente? Hay mucha preocupación, como se dijo en esa reunión, de las condiciones en que está viviendo la comunidad residente. ¿Cómo la ves ahí? ¿Cómo le van a entrar a este nuevo desafío, Jorge? Bueno, principalmente en la región del mundo maya, pues bueno, viene la inversión del Tren Maya, que es un tema de moda, ¿no? 150,000 millones de pesos. Lo que es una realidad es que así como Quintana Roo es una potencia turística, también los niveles de desigualdad son inmensos. Y ya no ni nombrar Chiapas, ni nombrar Campeche. Tabasco tuvo un decrecimiento económico, cerca del 11%, Campeche del 22%, 40,000 empleos se fueron en Ciudad del Carmen. Ahora, esta inversión que se viene del Tren Maya, bueno, va a llevar 4 años. Yo creo que tenemos ahorita que poner las condiciones. Los secretarios de turismo del país lo que estamos haciendo es hacer sinergia también con los secretarios de economía, porque no solamente es el cierre del Consejo de Promoción, las oficinas de ProMéxico se van. Desde ahora las embajadas y los consulados van a ser los encargados de hacer la promoción. Que hemos levantado la mano en los secretarios de turismo del país es, bueno, ¿cuáles van a ser los perfiles de estas gentes? Porque no solamente es generar turismo, como bien lo comentas, Paco, es generar inversión. Entonces hay que alinear las políticas públicas, hay que ofrecer los estímulos fiscales,
hay que tener las condiciones necesarias porque los otros países los están haciendo. Entonces, uno de los puntos más importantes que vamos a tocar la próxima semana en Madrid, si van a hacer ahora sí estas oficinas, las embajadas, los encargados de la promoción del país o de la marca México y también los encargados de llevar la inversión a los estados, pues hay que ver cuáles son los planteamientos, porque pues cada estado es muy distinto, es un país muy grande y las necesidades de cada uno son completamente diferentes, ¿no? Sabemos que Quintana Roo, recibe 14, 15 millones de turistas, se ha hablado que el Tren Maya puede mover 18 millones de turistas. Entonces ahorita los gobiernos estamos trabajando, ¿no?, con Fonatur en ver muy bien cuáles son los lugares idóneos para poner esas estaciones de servicio. Y ahora lo más importante, una vez que venga esta inversión, el personal humano lo vamos a tener listo. Entonces también son varios temas que tenemos que resolver, los retos son grandísimos, pero yo estoy convencido de que tenemos que trabajar de la mano, o sea, tenemos que trabajar de la mano con los empresarios y los estados que tenemos vocación turística, unos más que otros, tenemos que ver en el turismo como el gran futuro de nuestro país. Lo digo yo con mucho respeto porque así lo hemos sentido. O sea, en Campeche hemos estado creciendo, no a los pasos agigantados de Los Cabos o de Vallarta, pero bueno, hemos crecido en el número de visitantes y tenemos que replicar en los demás estados y obviamente la inseguridad también poderla resolver lo más rápido posible. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el cuerpo diplomático en la reunión que se llevó a cabo la semana pasada, donde les informa que tendrán que encargarse de algunos otros asuntos como es la promoción de México, decía: yo nunca he visto que exista de los países, digamos, en el top 10 del turismo a nivel internacional, no he visto que haya un pro Alemania, un pro Francia o un pro España. ¿Por qué tiene que haber un pro México? Pro Colombia creo que sí existe, así que bueno, ahí rompe la excepción. ¿Qué decir ante esto? Es decir, ¿se pueden asumir ciertas cosas desde el punto de vista diplomático? Pablo. A ver, sí existen los proméxicos en todos los demás países. A lo mejor tienen otros nombres, pero por supuesto que existen y todos los países tienen áreas dedicadas a generar inversión, porque todo el mundo necesita la inversión. Los diplomáticos, hombre, qué bueno que ahora también tengan otra función de promover México también, pero eso ayuda, no resuelve. La promoción turística va más allá de hacer visitas, de tener folletos en las embajadas, de hacer eventos de relaciones públicas. Verdaderamente lo que se necesita es dinero para las campañas bien manejadas, a través de buenas agencias de publicidad, en donde haya un esfuerzo claro del gobierno federal para que sean campañas institucionales y beneficien no únicamente a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas. Pero también tiene que haber una colaboración estrecha de los empresarios principalmente, que son los que nos dedicamos a generar los ingresos principalmente. Insisto, la solución no es a través de personas, sino es a través de mecanismos, de sistemas, de instituciones que hagan que el dinero que se invierta se multiplique en muchas veces el beneficio hacia nuestro país. Mario, Pablo, Jorge, yo sigo pensando que estas cosas de que se cancela un aeropuerto sin preguntar al sector turístico qué piensa, de que se decide cancelar un consejo de promoción turística sin preguntar al sector turístico qué piensa, de suspender la asignación de recursos presupuestales para la promoción turística, que es un bien público, no sustituye lo que va a ser de todos modos la inversión privada, porque el beneficio de la promoción es para el taxista, para el comerciante, para el que vende carne, etcétera. El que se recorte o se suspendan los recursos para las obras de infraestructura y equipamiento para la formación en los estados, pues tiene que ver con que, como lo hemos dicho en este foro casi cada año, no hemos sabido vender el camello. Es sin duda formidable este compromiso de NRM Comunicaciones, y aprovecho para reiterar el agradecimiento
a don Heriberto Huesca, a Germán Huesca aquí presentes, de poner como tema central del día de hoy el turismo sobre la mesa. Pero ¿cómo le hacemos, Pablo, cómo le hacemos, Jorge, pues para hacer un compromiso, nosotros que somos los interesados, en hacer esto la cotidianidad? O sea, quizás, algún día lo comentamos en otro foro, nuestro problema es que siempre damos buenas noticias y las buenas noticias pues no son noticia, pero tenemos, y yo preguntaría un último comentario porque creo que estamos sobre el tiempo, si podemos asumir un compromiso de hacer, digamos, un trabajo mucho más potente, mucho más contundente en favor de demostrar estos argumentos. Mira, Paco, yo creo que va a ser pues un claro ejemplo lo que vamos a vivir ahorita en Fitur. Dentro del compromiso que nosotros estamos tomando como asociación es que la promoción no va a parar, que si no va a haber dinero para el pago del piso ni para el diseño del stand, los estados vamos a tomar ese rol con la iniciativa privada, que tenemos que estar presentes, que ya no va a existir el subsidio, ya no te va a costar la subida de negocios $1,000, a lo mejor te va a costar 10,000, ni modo, lo vamos a pagar. Eso es una realidad. Tenemos que estar presentes en las ferias. Sí, es cierto, no todo fue completamente bueno ni todo fue completamente malo. Hay que ajustar, hay que cambiar algunas directrices, pero la promoción no debe de parar. Aquí lo que sí queda muy claro es que tenemos que ir de la mano con los empresarios. O sea, nosotros ya desde la asociación hemos tomado esta decisión, ya hemos pedido los precios de los pisos a los organizadores en la ITB de Berlín, en ANATO, en las demás ferias, en Top Res, en el mismo World Travel Market, y sumarnos con la iniciativa privada. Hay algo bien importante que también desde la asociación lo hemos empezado a hacer. Toda esta gente que trabajaba en el consejo, unos más que otros, son expertos en la materia, llevan muchísimo tiempo. Los destinos ya empezamos a contratar y empezar a platicar con algunos de ellos que nos representen por regiones. Ellos ya viven en Alemania, ya viven en Francia, ya viven en Italia, han vendido México durante muchos años, conocen a los turoperadores, a los socios comerciales. Las campañas de publicidad van a seguir, obviamente que ahora de manera distinta. Ya no va a haber un intermediario que era el consejo, vamos a tener que hacer estas campañas de promoción de manera directa a los destinos. Pero la gente que está en las oficinas en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Asia, pues es gente que los destinos, pues obviamente ya no los estamos peleando porque son gente muy valiosa. Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Pablo, ¿qué piensas? ¿Cómo le hacemos para poner el turismo en la agenda de México, donde parece ser que no está? Yo creo que esfuerzos como este, el día de hoy, son cruciales. Pienso que los medios de comunicación son los facilitadores para transmitir no solo las inquietudes, sino las oportunidades y hacer ese cambio cultural en la sociedad. Si la sociedad ve al turismo como un verdadero futuro económico para el país y bienestar de la sociedad, pues va a presionar a los gobiernos que vengan a que el turismo sea verdaderamente prioritario. El turismo es una industria joven en México, pero no lo es en algunos países, particularmente en Europa. En Europa ha demostrado que es una de las principales fuentes económicas de los países, y en México, queriendo o sin querer, se ha ido convirtiendo también en uno de los factores de la economía más fuertes. El representar el 8.7, 8.9 del PIB, pues no es cualquier cosa. El que el turismo emplee a 4 millones de personas en forma directa y a 10 millones indirectos y directos, y que empleemos el segundo empleador de mujeres y el principal empleador de jóvenes del país, y una industria que tiene un crecimiento regional donde, si no fuera por el turismo, habría muchas zonas de México que no tendrían un futuro tan claro, pues como que hace sentido. O sea, y como que los que estamos en el sector no acabamos de entender por qué al país no le acaba de caer el 20 de la importancia que el turismo es. Yo estoy seguro de que tarde o temprano vamos a ser prioritarios y vamos a estar dentro de los principales puntos de discusión económica,
Hoy en día, por ejemplo, el tema de la energía, el tema de la gasolina, pues está en la cabeza de todos, pero estamos jugando ahorita muchas otras cosas importantes. Ya se nos olvidó el aeropuerto, ya se nos está olvidando que el Consejo de Promoción Turística lo están desapareciendo, se nos está olvidando de que el dejar de hacer campañas en México, como no las estamos haciendo ahorita, campañas publicitarias, va a tener un impacto en el verano. O sea, si no vendemos el verano desde ahorita, pues ¿qué negocio vamos a esperar tener en los próximos meses? Entonces, sí tiene un costo. Entonces, quizá los que estamos aquí y todos los estudiantes que están entrando a este sector tan importante, pues tenemos no únicamente que limitarnos a nuestro crecimiento profesional, sino tener la obligación de hacer que se contagie toda la sociedad de lo que nosotros sabemos que es una enorme bonanza y un enorme futuro que tiene la actividad turística de México. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, llegamos al final también en radio, gracias a la audiencia que nos acompañó en esta mañana, una vez más haciendo este esfuerzo con la Universidad Anáhuac y NRM Comunicaciones. Francisco, Pablo, Jorge, gracias por estar aquí, gracias a ustedes y por lo menos hay sintonía en el sector para seguir adelante. Gracias. Agradecemos a los participantes en esta mesa de debate sobre la industria turística mexicana. En este momento, miembros de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Turismo y Gastronomía subirán al estrado para hacer entrega de un presente gracias a Mundo Cuervo.